buenas tardes tengan todos, me llamo Gilberto Asensio y junto con mis compañeros Xavier, Eduardo y Arturo les presentaremos un video acerca de la asignatura llamada Sociología, ya que es importante señalar y analizar esta materia para así lograr entender el comportamiento del ser humano en una sociedad. Primero les hablaré acerca de la sociología y su objetivo de estudio. Primero que nada, la sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de las organizaciones de la sociedad. Sin embargo, desde la antigüedad al hombre le ha llamado la atención los fenómenos que se dan entre dos o más personas. Según Augusto Comte, es la ciencia de la sociedad. De igual forma, el sociólogo estudia al hombre cuando actúa en un grupo de personas y se especializa en las costumbres, tradiciones y la forma de vida colectiva. También afirma que cuando el humano o el hombre se reúne con otras personas, cambia su actitud a cuando se encuentra solo. Pero, ¿cuál es su objetivo de estudio? La sociología tiene 5 principales funciones. Primero que nada, es cuestionar las suposiciones públicas, es decir, examinar las suposiciones sostenidas por la opinión popular, o sea, investigar los orígenes sociales de esas creencias. Como segunda función, es hablar cuando el público está desinformado en el fenómeno o problema que se está planteando, localizar su origen y evaluar su campo. La tercera es llamar la atención hacia los problemas que pudieran estar ocultos, ignorados o incomprendidos. Como cuarta función es diseñar y evaluar programas que se aplican al problema social. Y por último, su función es ayudar a los individuos a extender sus propios experimentos, problemas y proyectos. A continuación, les hablaré de las causas del surgimiento de la sociología. Las primeras causas son debido a la familia, a la educación, la religión, lo económico y lo político. Sin embargo, existen causas externas, las cuales son el deporte, el arte, la salud o los medios de transporte. Pero existen diferentes causas sociales de épocas pasadas, por las cuales se estudia el comportamiento de los seres humanos. Estas son: Revolución Francesa. En 1789 se derivaron distintos cambios positivos, pero los que llamaron la atención de los principios teóricos fueron los efectos negativos, la preocupación por el caos y el desorden resultante. Revolución Industrial, el cual fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la Segunda Guerra Mundial a la mitad del siglo XVIII por parte de Europa. El nacimiento del socialismo surge con la intención de solucionar los excesos del sistema industrial y del capitalismo, buscando un sistema económico más justo. El feminismo, movimiento que busca la igualdad laboral de la mujer, ya que en ese tiempo la mujer tenía muy estricto su papel en la sociedad. Urbanización. En ese tiempo, gran cantidad de personas abandonaron el campo y se trasladaron hacia las ciudades, ya que en la ciudad existían mejores empleos por el sistema industrial. Cambio religioso. La mayoría de las personas recibió educación religiosa y su objetivo era el mismo: mejorar la vida de las demás personas. Crecimiento de la ciencia. Todas las ciencias físicas comenzó a cobrar mayor relevancia frente a los dogmas religiosos y se empieza a formar en cuenta estas ciencias. La Ilustración, el cual fue un movimiento cultural e intelectual en donde se inspiró cambios culturales y sociales. Según la magnitud de los estudios sociales, la sociología se divide en dos campos, los cuales son microsociología y macrosociología. La microsociología se ocupa de las formas de comportamiento, así como del mecanismo que facilitan o dificultan la interacción cotidiana entre las personas. De igual forma, analiza de forma detallada lo que las personas piensan, hacen o dicen en el fluir de su experiencia momentánea. Entre las escuelas sociológicas que abarcan este enfoque se encuentran a la ciencia social comprensiva, el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la dramaturgia social. La macrosociología estudia las sociedades y los procesos sociales de forma global, de gran escala y de largo plazo. El rango puede ser la sociedad en su conjunto, las instituciones sociales, la estratificación, las clases sociales y el sistema político. El positivismo estructural, funcionalismo y materialismo histórico resaltan la importancia de los estudios macrosociales. A continuación, les hablaré de algunas ramas de la sociología como son: Sociología rural. Estudia los fenómenos que ocurren en las sociedades rurales.
Sociología política. Investiga las relaciones de poder entre los gobernantes y los gobernados. Sociología urbana. Se enfoca en el estudio de las adaptaciones y ajustes económicos producidos por la población. Sociología del conocimiento. Centrada en el problema del pensamiento como producto del trabajo científico. Sociología de la historia. Pretende sistematizar el desenvolvimiento sociohistórico de la humanidad. Sociología del derecho. Se preocupa de los factores sociales en el derecho y de la incidencia que éste tiene con la sociedad. Y por último, la sociología de la cultura, el cual estudia la forma en que la cultura y la producción cultural se identifican dentro de la vida social. Principales precursores. Yo les hablaré acerca de Augusto Comte. Fue de gran ayuda para desarrollar una teoría sobre el análisis social. Tenía la intención de argumentar la necesidad y la propiedad de la nueva ciencia de la sociedad. También buscaba mostrar la distinción de la sociología hacia otras ciencias y por último la búsqueda de las leyes que rigen los fenómenos sociales. Su lema era el amor como principio, el orden como base y el producto como fin. Estableció la ley de los 3 estados, en la cual busca la explicación de las cosas o fenómenos. La primera etapa que habló en su ley es la teológica, donde las cosas se explican por dioses o magia. Luego, la metafísica, habla mediante fuerzas sobrenaturales y el universo. Y por último, estaba el positivo, la etapa científica, es decir, hay subjetividad por medio del método científico. Continuamos con Emile Durkheim, el cual dice que definía los siguientes conceptos: moralidad, lo que se deriva de su preocupación por el debilitamiento de la moralidad común; pasiones, que son los impulsos egoístas que nacen de las personas y contribuye a una amenaza para la sociedad; la libertad, tener un control de las pasiones; el homo duplex, darle un gusto al cuerpo con riesgo de controlar su alma; el suicidio, todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto realizado. Yo les hablaré de Max Weber. Habla acerca de la sociología, señalando que lo más importante son, es decir, los motivos subjetivos y básicos. Lo más importante es la relación entre la historia y la sociología. De igual forma, interesa las causas del momento histórico, es decir, la causalidad. Es por múltiples causas. Definía los siguientes conceptos: acción social, se involucra el pensar o el proceso reflexivo; conducta, la conducta era un comportamiento automático y no se piensa; tipos de autoridad, la autoridad es la forma legítima de dominio o de imponer, y existen 3 tipos de autoridad: la tradicional, carismática y la legal. Y por último, hablaré de Karl Marx. Entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto de la lucha de clase, donde Marx establece que las personas en la sociedad se dividen en clases, y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamiento entre grupos antagónicos. Marx sostiene que el tipo de sociedad capitalista, el trabajador, no está sujeto al amo, sino que el obrero como capitalista son propietarios en el sistema. El primero es dueño de la capacidad para trabajar, de su fuerza, de su trabajo, y el segundo es propietario de la capital e instrumentos de trabajo. Su contribución principal al pensamiento sociológico es la perspectiva denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. Marx tomó la idea dialéctica y lo aplicó en la sociedad, afirmando que los orígenes del cambio son todos materialistas y no se basan en el relación de la sociología con otras disciplinas. La economía. La economía, como la psicología, piensan en términos de sistemas y subsistemas, valoran la interrelación entre fáciles y la necesidad de cuantificación. La antropología social. La antropología es una ciencia que estudia el hombre y su evolución. La psicología la consideran propia de la psicología, es la ciencia que estudia las procesos mentales en el individuo, no en el grupo. La historia.
Se procura, de modo especial, por los hechos singulares e interpretar e ir más lejos, mientras que la sociología pretende generalizarse. La ciencia política. La relación entre la sociología y la ciencia política es la práctica en que las necesidades de los políticos han hecho nacer la sociología política. Podemos concluir que la sociología es una ciencia que estudia el comportamiento de las personas. Esto se debió a múltiples factores sociales, en los cuales se vio afectada a la sociedad. De ahí, un grupo de personas se centraron en estudiar el impacto que dio de manera negativa, y se empieza a cuestionar acerca del porqué de este comportamiento en la sociedad. La sociología se relaciona con diferentes ciencias como son psicología, derecho e historia, entre otras. Eso se debe a que en esas ciencias también se estudia a las personas. La sociología tiene diferentes ventajas, ya que si adoptamos el conocimiento de esa asignatura, sabremos los motivos o las causas de los fenómenos sociales. También podremos conocer o identificar a cada persona por el impacto que tiene en la sociedad, sin clasificar o marcar una clase social. En la vida cotidiana son muy comunes los casos de suicidios o problemas tanto personales como externos, y por eso debemos analizar el contexto de cada una de las personas. Y es ahí donde entra la importancia de la sociología. Esta ciencia se relaciona más a lo moral, es decir, lo sentimental, y por eso se distingue de otras ciencias. Es por ende que es de suma importancia en nuestra vida diaria.